noches, gracias por estar con nosotros en este búnker político que además está ya en modo que se acabe esto. Por favor, avión, pero todavía no. En modo avión. No, bueno, nos hemos reunido a los bunkerianos esta noche para hablar y hacer un análisis que es muy prudente, creemos nosotros, o así lo. No creo que seamos tan prudentes, pero bueno. Pero es muy prudente hacerlo, mi querida Lupita Santa Cruz. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto cerrar el tema electoral, por ahora. Señor Héctor Tapia, ¿cómo está? Bueno, yo seré un poco más preciso. Cerrar el tema de las campañas. Campañas. Un obligado silencio de todo lo que hemos venido sufriendo. ¿Qué dices? Que para reflexionar, pero en fin. Pero bueno, la siguiente semana estaremos hablando, yo creo que ya de otros aspectos, la evaluación de triunfos de la jornada, los virtuales triunfos, cuáles son las cuestiones que se van a impugnar. De hecho, el mismo domingo, Tapia. El mismo domingo estaremos hablando. Sí, pero digo, ya el miércoles estaremos ya con un poco más de nortes de qué elementos hubo durante la jornada. Entonces también ya habrá otros elementos para presentar en ese otro. Va a estar bastante interesante. Y en efecto, señor Chucho Marcha, creo que ha sido un proceso y una campaña. No sé si tenga que ver mucho el clima, que ha sido muy agotador para todo el mundo. No, yo creo que no es el clima, Lau. Yo creo que es la falta de aplicar la ley. Exactamente. Es eso, porque hoy nos inventamos la figura de coordinadores. Este proceso electoral particularmente nos deja la figura de coordinadores que nos permitió la precampaña de la precampaña, sin que hubiese precampaña. Sí. Exacto. Y no sabe qué gusto es hoy venir a bajar la cortina. Exactamente. Hoy venimos a bajar la cortina porque al final del día yo les quiero preguntar y con eso quiero arrancar. ¿Qué encontraron? ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Qué vimos lo bueno, lo malo? ¿Qué les deja esta campaña que ya está, bueno, ya estamos listos, hoy termina, hoy se acabó? Y bueno, pues lo que yo creo que es más importante es ver desde su óptica de analistas, de periodistas, comunicadores de tantos años, ¿qué les deja y qué tienen y qué aprenden en esto? Yo creo que vamos con el señor Tapia. Adelante, señor Tapia. Bueno, yo creo que hay varios elementos y uno de ellos tiene que ver con lo que plantea Chucho. Me parece que eso es una situación que tiene que derivar, tomando también en cuenta otros elementos, en una profunda reforma política electoral, pero que tiene que ser no como lo quiere el oficialismo actual. O sea, sí se requiere una reforma político-electoral, pero no sé si le vayan a entrar a lo que realmente necesita el país. Porque una tiene que ver con estas figuras de coordinación que terminan siendo figuras para engañar al sistema. Y la otra, el tema de las precampañas, que también no son tema de precampañas, es un adelanto de posicionamiento de imagen de los que resultan definidos como coordinadores. Sí. Y esto es un aspecto que creo que tendrá que revisarse en materia legislativa, en Cámara de Diputados y de Senadores. Yo creo que va a ser un poco complejo. Vamos a ver la conformación que resulte de esta jornada electoral en cuanto a la Cámara de Diputados y de Senadores, porque ahí creo que podemos entonces también más o menos ver cómo se van posicionando algunos temas en el legislativo federal. Pero además de eso, ¿qué otras enseñanzas deja? Una, creo que el tema de seguridad no se puede seguir pateando. Creo que tiene que existir protocolos anticipados a los procesos electorales. O sea, tienen que diseñarse los acompañamientos para cuando inicien nuevos procesos electorales. No varía mucho el modelo de coordinación. No tendría por qué variar. La realidad es la que varía de manera constante, pero el protocolo es la forma en que atiendes cualquier eventualidad. Y en este sentido creo que se tardaron mucho en diseñar los protocolos. Este es uno de los temas que también tienen que abordarse. Otro aspecto que también creo que urge legislarse y ponerse sobre la mesa es la forma en que a los partidos políticos les vale literal un carajo, para no agregar otra palabra, y cómo pasan por encima de los derechos que han ganado, por ejemplo, las mujeres, en este caso las acciones afirmativas, cómo buscan la forma de torcer la ley para ajustar a la realidad que ellos intentan imponer para sus candidatos y candidatas. Entonces, eso es otro tema que, sin variar, todos, en mayor o menor medida, violentaron
se burlaron de la gente con algunas candidaturas, y creo que también eso es un tema que tiene que haber una profunda revisión. Tiene que ligarse también, creo, la lucha anticorrupción con los procesos electorales, que ahí parece que hay una desvinculación completa, una desvinculación total. El asunto de las fiscalías, que tienen que caminar más rápido para poder fincar responsabilidades, incluso incidir en el avance de algunas candidaturas que eventualmente puedan tener alguna vinculación nociva para las propias instituciones. Entonces yo creo que a partir de este momento empezará un análisis de muchos de estos factores que ya no pueden rehuirle, pues la realidad está exigiendo que realmente tomen las cosas como deben de ser y no seguir simulando como ha sucedido en este momento. Me parece que este proceso electoral es el proceso de la simulación, el proceso del intentar engañar al sistema, de burlar la ley por parte de los mismos partidos, por parte de quienes están obligados a defender las instituciones, y yo creo que lo resumiría en ese aspecto. Este proceso electoral es eso, el proceso de la simulación y del intentar engañar a la ley. ¿Algunas, Lupita? Sin duda, abonándole un poco a lo que estaba diciendo Héctor Tapia en el tema de una posible reforma, no por algo los partidos políticos son la institución peor calificada en México, como corruptos, como poco transparentes y como antidemocráticos. Los que nos tendrían que poner el ejemplo de lo que es la democracia. A ver, empecemos desde el tema de las candidaturas. O sea, nadie supo cómo obtienen una candidatura. Lamentablemente nos queda claro que todavía pasan muchas cosas dentro de los partidos para que una mujer pueda llegar a tener una candidatura. La verdad, es una realidad. Las mujeres todavía se tienen que someter a muchos tipos de abusos por parte de los hombres. Sigue imperando eso para que te lleguen a dar una oportunidad. Empezando por eso, ¿no? La falta de democracia y de transparencia al interior de los partidos políticos. Lo que comentaba un poco Jesús Marcha al iniciar el programa, estas cosas que se van inventando, que lo sacan de la manga y que como hay lagunas en la ley, bueno, pues es que no sé, a final de cuentas, ¿cuánto nos chutamos de pre y campañas? Es que tenemos más de un como año, un año. ¿no? Como tenemos más de un año, entonces eso te provoca este cansancio como, y este hartazgo, ¿no? Ya. Sí. Ahorita que lo dice él, es cierto, porque yo venía insistiendo, quizás reducir el tiempo de campaña, no es tanto 45 días, pero creo que es más bien todo lo que nos hemos chutado previo. Han sido demasiado, los previos y los antes y los peleos, o sea, eso ha generado un cansancio ya extremo. Señor Marcha. Pero todavía no termino, espérame. También coincido con Tapia en el tema de que es de lo peor que he visto en cuanto a la selección de candidatos, la burla que dice que se hacen de las acciones afirmativas, es cierto. Seguimos viendo candidatos, hombres que se registraron como mujeres, que de qué sirve todo este trabajo y dinero que gastan los órganos electorales en los foros con los grupos prioritarios para garantizar su arribo, y siguen burlándose de nosotros los ciudadanos, porque las acciones afirmativas son hechas para que los integrantes de los grupos prioritarios accedan a los cargos de poder y desde ahí transformar y hacer las políticas públicas. La verdad es que nadie entiende lo que vive una persona que pertenece a un grupo prioritario hasta que lo vive, y entonces tú eres cuando decides quiero hacer para transformar esto, tan solo los accesos a los edificios públicos, no digamos privados, públicos. Una persona con discapacidad en silla de ruedas muchas veces ni siquiera puede llegar a pedir que lo reciban para algún servicio que solicita. Ahí le dejo y ahorita le seguimos. Adelante, Chucho. Híjole, además de lo que ya ha dicho Héctor, Lupita, que suscribo plenamente, creo que nos deja también un gran reto esta elección, y esta va para los estrategas, para los comunicólogos, para los que se dedican a esta otra parte de la campaña. Ya actualícense. Seguimos haciendo campañas del siglo pasado. Hoy las condiciones son otras. Hoy el modelo de comunicación nos exige medir con puntualidad las audiencias y dividir lo que son los posibles electores de tus mercados metas en redes sociales, los medios tradicionales. Es todo un tema que no hemos querido actualizar, porque yo estoy seguro de que mediciones hay, de que teorías hay, de que elementos hay, y también hay la necesidad de actualizarla porque ya ese esquema, ese modelo viejo, arcaico del siglo pasado,
también abona al hartazgo. Sí y no, porque también muchas veces los candidatos no se hacen llegar de profesionales en temas de comunicación y de marketing. O sea, se acercan a sus amigos. Sí, ¿no? y hacen la forma vieja, tradicional, traen la forma vieja y tradicional de hacer política, muchos de ellos también. Pues es el reto, a lo mejor, es que es integral. Es integral. Desde, pues es que son los mismos candidatos de siempre, ¿no? Y quieren repetir la misma fórmula de siempre. Y si así vengo ganando desde el 80. La neta es que saben que, o sea, hacer TikTok con hacer payasadas, no, ellos creen era, con ¿no? eso que están abarcando nuevas formas de comunicar, y la neta es que yo no coincido con eso, pues. Tendremos que ver también, al volver de la pausa, hablamos de estos tiempos oficiales que nos tienen, por ejemplo, a la gente que trabajamos en los medios tradicionales, como yo les digo, los medios clásicos, la radio, señor Marcha, y la televisión. O sea, de verdad es un dolor de cabeza. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Un poquito más. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes. Regresamos, estamos hablando de este cierre de campañas políticas, de este proceso electoral que sin lugar a dudas ha sido diferente, y de esto que será el próximo 2 de junio, la elección más grande de la historia de México. Señor Macha, decíamos con usted hace unos minutitos que creemos también que en esta reforma, en una posible reforma, algo se tendrá que hacer con los tiempos oficiales. Como tú recordarás y recordará Héctor y Lupita, durante pues las grandes reformas, la del 94, la del 97, estas reformas que han marcado, no se tenía considerado el tema de las redes sociales. Hoy, por supuesto, las redes sociales son las grandes protagonistas, pero creo yo que nos cargan a los medios clásicos, a los medios tradicionales, la radio y la televisión, todo también lo que tiene que ver con la información a través de los tiempos oficiales, y es de verdad un dolor de cabeza en todos los sentidos, porque son durísimos con los tiempos, durísimos con los cortes, durísimos, o sea, lo que no son de duros con los partidos políticos, lo son con los medios, señor. Es que, fíjate, Lau, que ahí es todo un tema que no solo tiene que ver con la reforma político-electoral, tiene que ver con las grandes reformas del país. Y hubo recientemente, no hace mucho, una reforma en materia de telecomunicaciones, donde nos tasan por igual a la radio y la televisión. Sí, solo que esas reformas parten de intereses y de cobro de facturas entre los grandes grupos, que son 2 o 3 en el país. Entonces, si a uno de estos grandes grupos, por omitir un spot, le impones una multa de millones de pesos, pues le significa un spot comercial, ¿no? Que en el interior, a ti, a mí o a muchos de los que aquí estamos, significan bajar la cortina y decir gracias, pues vendamos los fierros viejos, ¿no? Y a ver a cuánto alcanzamos a pagar. Creo que desde ahí tiene mucho que ver con quienes nos representan y todo lo que eligen al vapor y que no escuchan a la ciudadanía. O sea, estos grandes grupos pues tendrán la posibilidad y la capacidad de decir, pues a mí no me pasa nada. Pero imagínate que a partir de esta gran reforma en la que nos tasan por igual a todos, además, pues somos sus trabajadores 24/7, y en periodo electoral no se diga. No se diga. Si llega una medida cautelar en domingo a las 8 de la noche, hay que atenderla, porque si no es motivo de sanción. Y que ahora para las autoridades electorales esta modernidad además les permite decir, pues yo te notifiqué por correo electrónico. Pero pues en esa misma modernidad ni siquiera toman en cuenta las redes sociales, ¿no? Entonces es un gran tema que creo que es una excelente oportunidad para quienes van a llegar a la Cámara de Diputados Federal, al Senado de la República, de comenzar a meterle la mano. A ver, los tiempos oficiales han existido desde forever and ever, pero ahora las sanciones creo que es lo que nos pone en serios aprietos, y además pues nos deberían también llevar ahí a otro tema que permita verdaderamente democratizar a través de estos tiempos oficiales, pues todo el tema político electoral. Al final de cuentas, a ver, tampoco la cancha está pareja, porque son los partidos
en lo nacional quienes deciden a quién asignan estos espacios. Entonces usted va a escuchar en su gran mayoría espacios dedicados a los candidatos presidenciales, a los candidatos al Senado de la República. En lo local, pues ahí les dejan 2 o 3. Si es que les alcanza. Si es que les alcanza también, porque es en base a las prerrogativas, a los votos que tuvieron. Votos con esas prerrogativas. Exacto. Y creo que aquí también debería de llevarnos a otro nivel de aprovechar estos tiempos. Yo platicaba con uno de los candidatos en este proceso y me decía, a ver, es que si esos tiempos mejor los usamos para que en lugar de 96 spots diarios de los partidos y autoridades se garantice que tu radio vas a transmitir un debate, pues nos iría mucho mejor, ¿no? Y nos convendría más a todos. Pues sí, pues, pero necesitamos que eso llegue allá al Congreso y lo puedan analizar y votar. Justo esto que acabas de tocar, Chucho, y esto a partir del planteamiento que haces, quisiera redireccionar hacia otro tema que también creo que no podemos dejar de lado. ¿Qué es lo que está en disputa en este proceso electoral? Una es la conformación del Congreso de la Unión, donde ya por lo menos, por de acuerdo a los planteamientos hechos, es que los pro Cuarta Transformación buscan un paquete de reformas específico y para ello requieren la mayoría calificada, que es decir, 2/3 partes de las cámaras, tanto la del Senado como la de diputados. ¿Entre cuáles reformas están planteando ellos? La reforma al Poder Judicial, está también pues todavía profundizar o intentar el tema de la reforma político-electoral que ellos pretenden, que no necesariamente significa a lo mejor la que necesita el país, pero que es la que ellos pretenden, entre otras, a lo mejor algunos otros aspectos, ¿no? Que al final del día, por ejemplo, con mayoría simple, pueden aprobar como hasta ahora en la Cámara de Diputados el asunto presupuestal. Y por otro lado, otro proyecto que pues en la oposición no han dado tampoco luces de siquiera realmente entender el papel que deben de asumir en esta nueva realidad política que enfrenta el país. Entonces, de ahí están las dos grandes disputas, me parece que es lo que está en juego ahorita en la Cámara de Diputados, es qué es lo que va a llegar y a quiénes van a defender o qué van a defender desde las cámaras y en consecuencia también, como por ejemplo en el caso de Michoacán, pues se van a renovar también los congresos locales y los congresos locales son los que terminan avalando las grandes reformas constitucionales de concretarse. Constituyente permanente. Exactamente, entonces requieren también la mayoría. La homologación. Exactamente, para poder profundizar en una eventual reforma de materia constitucional. Entonces, creo que esto es un asunto que creo que no podemos perder de vista a los mexicanos y las mexicanas, qué es lo que está en juego en esta situación. No solo es el tema de la presidencia de la República, que ellos tienen muy claro los proyectos que están. Es el poder legislativo. Es el poder legislativo, que es exactamente, el legislativo es el contrapeso, bueno, en teoría, del Ejecutivo, ¿no? Que es el que debería rehacer, completar la plana, dar manotazo, ¿no? Cuando se necesita. Entonces, eso es lo que estamos observando, esta gran disputa que se va a dar este próximo domingo en las urnas, es la que se va a dar en cuanto a ver quiénes son los que van a ganar. Ya hay una serie de mediciones, yo sin meterme en ello, para a lo mejor no incidir en qué proyectos van a ganar o qué no. Ya a grandes rasgos sabemos algunas tendencias, pero esto no está dicho, pues. Todo tendrá que definirse, la gran encuesta final será la que se libre este domingo. Y lo que sí puedo decir, que es lo que está en juego para muchos, por ejemplo, en el caso del PRD, su subsistencia. Y para los partidos de reciente parece que la vida. Sí, bueno, juegan la vida. Es que también para unos pues pareciera que si toda la vida de eso han vivido, pues sí se la juegan. Si toda la vida han estado pegados de la ubre del partido político, claro, de la ubre del erario, pues obviamente no quieren perderlo. Platicábamos, ¿no? Contigo, comadre, el otro día que estábamos viendo un análisis en tu casa de por qué no declinaría Maynes. Ah, sí, no. Porque dejarían de percibir más de 170 y cuantos millones de pesos, ¿no? El dirigente, imagínate. No va a ser. No va a ser, nunca va a ser, ¿no? Yo ahí tengo una diferencia, fíjate, hablando del análisis frío de las decisiones. Obviamente, ¿a quién le conviene que decline Maynes? Pues le conviene a Xóchitl, al PRD, al PAN y a Marco Cortés. Pues sí. Pero en un análisis frío. Oye, si declina por Morena, no. En un análisis frío,
O sea, ¿por qué no declina? Porque ellos saben perfectamente que tienen que lavar. Tienen que tener votitos. No solamente los votitos, mira, esta jornada electoral me parece que puede incluso Movimiento Ciudadano convertirse en la cuarta posición, fuerza política del país, porque están tomando las decisiones no en función del 24, sino en función del 30. Pues de tener dinero todos esos años para llegar. No solamente tener dinero, sino tener... Pero es muy importante. No, claro que sí, pero que estén ahí pero sería con mayor peso político, pero sería con mayor peso político que otras fuerzas políticas, claro, que le dejaría una posición ante una eventual alianza opositora, una mejor posición de negociación con esas otras fuerzas políticas. Digamos que el PRD se está buscando, por ejemplo, la sobrevivencia de su partido, está jugándose esta. Y Movimiento Ciudadano está buscando tener una representación nacional mayor, porque ya lograron tener un espacio y lograron que los voltearan a ver, ¿no? Eso me parece que es importante. Todo es, a final de cuentas, conveniencia política y económica, y el país es el que quedamos de lado, ¿no? Qué importante lo que dices, qué importante que ahorita como ciudadanos, usted que nos está viendo, no solamente es luego votar por una persona, me cae bien, ¿qué hay detrás de esta persona, no? ¿Qué partidos políticos está representando? Claro. ¿Cuál es la ideología? ¿Qué es lo que van a impulsar? Todo eso deberíamos de estar preocupados, analizando. Me están marcando una pausa y lo que decías, Marcha, que lo platicábamos con el representante del INE aquí. Si todos los tiempos oficiales de tele, de radio, se dedicaran a que realmente conociéramos las propuestas, que no guerra sucia, como estamos saturadísimos, claro, o tú hiciste esto, pero tú fuiste peor, pero tú robaste más. Creo que caminaríamos diferente. Transitaríamos diferente en el proceso electoral. Tendríamos un electorado, si ustedes me permiten decirlo, mucho más educado, mucho más consciente, que eso también es un reto enorme. El tener una sociedad informada es peligroso, y de alto riesgo. De alto riesgo. Dicen que luego le crecen a uno los enanos. Sino que les pregunten. En el Congreso. Por decir algo. Pausa y regresamos enseguida, ¿no? Pausa y regresamos enseguida. Estamos de regreso y para darle la palabra a mi querido señor Tapia, le recuerdo que está usted en este momento viendo El Búnker y obviamente le recuerdo también en dónde lo puede usted escuchar y ver. Ya sabe, Canal 6 de Telecable y también en la plataforma digital en Media Group. Pero también estamos en la radio que usted conoce y conoce muy bien, Media News, y aquí está también el señor Jesús Marcha en todo el estado, prácticamente entre lo que hacemos en la radio, cubrimos todo el estado de Michoacán, ya sabe, Classic, ahí es en este caso, la matriz. Recuerda también que en las plataformas digitales está Compol de Lupita Santa Cruz, Metapolítica del señor Héctor Tapia y Exeni de José Antonio Zamudio. Plataformas digitales y los medios clásicos, que creo que ha sido la fórmula que ha hecho tan exitoso al Búnker político. Y bueno, señor Tapia, la participación de la sociedad. Adelante. Hace rato estábamos platicando un poquito sobre el asunto de las preferencias, el nivel de participación del electorado en las jornadas electorales. Y yo hace unos días vi unas mediciones históricas que se han dado y hacen un comparativo y establecen una ruta de votación del electorado en el país. Y por ejemplo, en el 94, en esta histórica elección, participó el 77% de la población. 7-7. Ok. Y entonces comienza un declive franco. Altísima, ¿eh? Por ejemplo, en la elección en la que ganó Fox, participó el 64% de la población. 10 puntos. En el 2006, cuando ganó Felipe Calderón, participó el 59% de la población. En el 2012, cuando ganó Peña Nieto, la cifra se incrementó al 63%, pero no es mucha la diferencia. En el 2018, cuando gana Andrés Manuel López Obrador, que también traía un arrastre, una gran ola, llegó al 63%. ¿Con esto qué quiero decir?
Y por eso digo, me llama mucho la atención y siempre que puedo recurro a este ejemplo. Y retomando un poco de lo que referías, mi querida Lau, me parece que si el pastel está creciendo en función de que es cada vez más grande la cantidad de electores que pueden salir a ejercer su derecho, pero no todos, o sea, y el mismo porcentaje se sostiene, no todos recurren a salir a votar. Es decir, cerca del... cerca del 38, casi 40% en el país. En el país están decidiendo no salir a votar. Y esto en cierto sentido pues se replica en casi todos los estados. Habrá que ver cuál es el estado que más participa. Pero es una constante, es el mismo pastel. Es la misma cantidad de gente, los que tienen militancias, o los que tienen interés en participar políticamente, en los que tienen esta educación cívica de salir a ejercer su voto, pero casi todos es el mismo universo en el que se están peleando, pues. Sí, es la misma cantidad de gente, es la misma cantidad de gente, al final de cuentas, son las mismas colonias, claro. Los primovotantes son importantes, señor Mancha, a ver, dígame. Sí, yo solamente, en Michoacán, tendrás el dato, pero fue el 51% la participación, ¿no? Que digo, esas cifras son las nacionales, que más o menos se ha mantenido. Las presidenciales Las presidenciales jalan, pero en Michoacán, oye, pues de panzazo hemos pasado las elecciones últimas, ¿no? Entonces, primovotantes, sumamente importante, el grueso de la lista nominal son jóvenes, de entre 18 y 20. Y son los menos 27, entendidos, 29 años y son los menos participativos, son los ¿no? que les vale completamente. A los que dirigieron los TikToks, a los que dirigieron todas estas campañas luego, pues sí, payasadas en la red, así literal. O que encontraron algún jingle que pegó, con el ¿no? abanico y otros salían aventando las bolitas. O estos jingles de, pues hay que decirlo, ¿no? El Movimiento Ciudadano, que encontraron un nicho de mercado muy bueno. Ojalá, pues sí salgan a votar, ojalá, ¿no? El domingo, porque sería un muy buen debut de estas juventudes. De estas juventudes. Pero fíjate cómo, traían esta campaña exitosa en jóvenes, en chiquillos, cantando la canción de Movimiento Ciudadano, y cómo un hecho te puede destrozar lo que conseguiste, ¿no? Vainas corriendo. Que dicen, querían verlo como súper biónico, no sé, pero no te imaginas una persona que no sabe cómo reaccionar en una situación de crisis salvando al país, no lo sé, Sí, yo creo son situaciones que te marcan, que te marcan. Y que son de circunstancias, muchas veces. Yo creo que vamos a esperar, obviamente, el resultado de la jornada electoral, porque nos va a permitir tener una lectura de la efectividad de las estrategias que implementaron. Claro. Yo, por ejemplo, a quien considero que le costó más trabajo fue a Xóchitl. Finalmente repuntó, ha crecido. Pero qué trabajo. Pero le ha costado un trabajo. Todavía hasta el primer debate vimos cómo se enfureció, cómo perdió las casillas. También esto le pasó a Claudia en el segundo debate, que también pierde piso. Me parece que Maynes sonreía. Pues es que él tenía claro que no tenía nada que perder y tiene mucho que ganar, independientemente de lo que alcance a lograr. Pero la efectividad de las estrategias que implementaron cada uno de ellos los vamos a ver reflejadas en la jornada de este próximo domingo, y donde yo sigo sosteniendo, y no trato de faltar al respeto a la opinión de la gente, a su individualidad y su autonomía, pero yo sigo sosteniendo que las grandes estructuras en un país donde el nivel de abstencionismo es muy alto son las que siguen definiendo las elecciones. ¿Cuáles son las grandes estructuras? Son las que participan en función de estas simpatías que tienen con ciertos liderazgos políticos, liderazgos que les han solucionado algunos problemas, algunos aspectos en algún momento, o les han dado alguna dádiva, les han... El voto corporativo. Es el voto corporativo, o que aceitan condenado. Pero pues ya nadie aceita, ya dos o tres, ya casi quieren que les den. Exactamente, Chucho. Ese es otro tema que yo veía que tenía, y que lo han dicho de todos los colores, ¿no? De todos los colores, para no meternos en el tema. O sea, ¿qué te pide la gente? O la gente, porque todos como representantes de los medios, y nosotros en nuestro caso, los entrevistamos y todos van a ganar.
todos van a ganar, todos tienen lista, las encuestas dicen que son los punteros, que les llevan 14 puntos, 19 puntos, a nivel federal, bueno, 60 puntos, dijo el otro día, ¿no? Dices tú, bueno, no me salen las cuentas por pues más que le sumo, pues ¿no? Entonces, esta parte, y como bien dice Lupita, son los mismos, pero la gente, creo que hoy, está muy ávida y dice, dame. A ver, pero es que es a lo que nos han acostumbrado. ¿Te acuerdas que platicábamos, a ver si no se enoja, Lalo Orihuela, que fue una plática de café, y él decía, hay colonias en Morelia que se venden pero carísimas en época electoral, ¿pero por qué? Porque no van a volver a ver nada más en los 3 años hasta que otra vez sea proceso electoral, ¿no? Y ya saben que hay colonias como el Durazno de Morelia que se venden caro su amor para la época electoral y dicen, sí, pero ¿por qué es lo único que nos van a dar? Y hay otros, por ejemplo, yo he sabido de algunos candidatos que trabajan todo el tiempo, del cual es uno local que estoy segura que va a ganar, porque él nunca deja de aceitar, como dice Tapia, nunca deja de estar con su gente, ¿no? Ajá. Me decía otra líder amiga que tengo, dice, es que intenté meterme allí, me dijeron, ni lo vas a lograr, porque esos están bien con este candidato, porque nunca los ha soltado. Y creo que a final de cuentas, si eres diputado y vas a seguir en la política, pues es lo que tienes que hacer. Fausto lo entendió, ¿no? Muchos compadres. Estar trabajando todo el tiempo con la gente. La verdad es que ahora yo me sorprendí porque hasta revivieron muertos. Yo vi un líder ahí que dije, ay, ¿y de dónde lo sacaron? ¿Todavía respira? Todavía está, como momia inca, la sacaron así a pasear en el día de la fiesta. Que en realidad yo ya no sé qué representa. Bueno. La verdad es que yo ya no sé qué. Pero bueno, es que es nuestra amiga, qué bueno que nos quiere. O sea, es que sí vi algunos boletines y yo decía, ay, caray, ¿y cuántos votos en realidad representan? ¿Será por eso que llovió? ¿Será por eso que? Porque lo sacaron y los ofrecieron. Hay que sacarlos más seguido, entonces que llueva. Esta parte que hoy vemos de un proceso electoral, además también de un proceso y de una campaña que incluso Héctor, Lupita, Chucho, lo veías tú y decías, en las propuestas no había sabor, pero lo que como que el sabor estaba más bien en el morbo de la guerra sucia, que fue también espectacular por donde quiera que lo veas. Me refiero a espectacular de tanta que hubo, no porque sea lo mejor, claro, pero sigue siendo una de las estrategias más socorridas. Sigue siendo sobre todo las más creativas, esas campañas, desafortunadamente. Sí. Y las que pegan más. Y terrible porque son en redes sociales bajo la cobardía del anonimato muchas veces. Claro. Decíamos ayer, ¿no? Un video que empezó a circular, incluso mencionando personas que conoces luego y dices, pero ¿a quién demandas? En contra de, aunque supones quién fue, pero ¿cómo compruebas? No, es difícil. ¿A quién resulte responsable? ¿no? Así presentas la denuncia. Si cuando señalas a alguien como responsable no pasa nada, imagínate. Terminan diciéndote, no, pero mejor, pues ya mejor hay párel, imagínese contra quien resulte responsable. Es complejo, es muy complejo todavía esto. Y esa parte, desgastante, y esa parte sigue siendo, señor Tapia, lo que más disfrutan y lo que más hacen. Sí, fíjate, bueno, hay varias cosas. Una, sí tiene que ver el tema de las guerras sucias, que esto ha existido siempre. Siempre. Ahora con, obviamente, la herramienta de las redes sociales, esto prolifera de manera mucho más rápida y evidentemente va en la sombra del anonimato, que me parece que, pues bueno, refleja un poco la inmadurez política en la cual estamos como sociedad. Y la inmadurez política la voy a todavía llevar un poquito más allá. Más allá de la guerra sucia, que es la que se lleva en el anonimato, por otro lado también hay una guerra constante, una guerra de desinformación, de fake news. Como todo es tan acelerado, todos dicen que hicieron o van a hacer y empiezan a arrojar datos que están fuera de la realidad. Empiezan a mentir de manera descarada. Dicen que hicieron, que transparentaron al 100, que ejercieron los recursos con transparencia, que lucharon contra la corrupción. Y cuando haces el analítico del histórico dices, como que algo no me cuadra, pero como hay tanta celeridad en la información, el que golpea una vez puede golpear más veces, puede señalar más, y el que comunique mejor puede tener mayor efectividad en una gran masa que el único que lee.
es el primer impacto. Sí, la cabeza, el balazo. No analiza más a fondo y realmente cuestiona si lo que le están diciendo es real o no. Entonces, incluso de manera pública, más allá del tema del anonimato de la guerra sucia, yo me quedo con esta otra parte de que es una guerra de información desinformada, de puras fake news. De puras fakes. Híjole, es un escenario bien complicado. Creo que el razonamiento o limitación sería, ojo, el domingo hay que salir a votar, sí. Sí, claro. No hay que salir a votar por los cuates, pero luego también dices, y entre estos, pues, ¿por quién? Yo al menos lo digo en primera persona, distrito local. Oye, veo a mis candidatos y digo, ay, Juli, ¿puedo votar por los del otro? ¿Me da chance de ¿Me votar da chance por de votar por los del otro? Y no. Hoy creo que el llamado que también hacemos, y con esto vamos a la pausa, es a que usted participe, porque además, de verdad, es inmensa la cantidad de recursos que se derrochan en los procesos electorales y en las campañas, y que bueno, al final del día tenemos que aprovechar porque es nuestro recurso. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes. Lupita, ¿querías decir, abonar algo a lo que decíamos? No, al aire. Eso no es publicable, Marín. Reflexión personal. Pero al ratito que nos cuente. Que ahorita te la cuento, pero bueno. ¿Querías decir algo? Mira, ya es el último segmento y creo que sí es importante este llamado a la reflexión de, como dice Jesús. Bueno, es que no se trata de votar por mi cuate, por el que vino a saludarme. Investíguele un poquito, todavía tenemos días. Investigue, sí, la verdad que ha hecho, que ha dejado de hacer, si es un político o política que ha tenido muchas oportunidades. Eso es bien importante, que ha dejado de hacer, porque no cambian. Nomás cambian en época electoral, después vuelven y de color, pero en este momento los colores que los están postulando son bien importantes para que usted sepa con qué ideología coincide o no, y ya de ahí pues tome usted su decisión. Otra recomendación bien importante que nos hacía también el representante del INE en Michoacán es, desde ahorita vaya ubicando su casilla, porque luego hace uno cada coraje, y si está haciendo calor, peor. Yo sí creo que incide en que haya molestias, en que ya no quiera votar. No sabemos si va a influir o no. Y si hay fila y luego sol. En el tema de la votación. Exactamente, claro. exactamente. Y lamentablemente yo sí creo que sí se van a definir triunfos por temas de billetazos. Creo que sí van a ganar en algunos distritos la gente que más mueva, lamentablemente. No va a ser un tema de preferencia, de popularidad, de cómo se llama, de propuestas, sino de quien tenga más dinero para movilizar a las personas que van a votar. Fíjate que esa parte es muy interesante lo que dices, el tema de, por eso le digo, es un raudal de dinero el que va a correr para poder acarrear a la gente, que esa es esa parte. Sí, eso sería otro de los grandes temas es, y lo digo porque toda esta semana en los diversos noticieros me han estado denunciando que fulanito ya está dando tanto, que en tal lado están dando tanto. Denuncie. O sea, yo agradezco mucho que nos den la confianza y que nos hagan llegar esta información, pero no va a pasar nada si no vamos a la fiscalía y presentamos las denuncias. El tema es que lo dicen ante quién. Hay un fiscal electoral en Michoacán y hay uno federal, y en el tema federal lo puedes hacer hasta por internet. Hay un WhatsApp, ¿no? Ahorita se los comparto. Sí. Pero lo puedes hacer por internet esa denuncia en el tema federal, y en lo local, bueno, hay una fiscalía especializada de atención a delitos que también nos cuesta, porque se paga con sus recursos y los míos, pues que chambien. Esa está en la fiscalía. Sí, ahí en Periférico, frente a las canchas deportivas. Esta parte yo creo que sí, aprovechando que estamos en como bien dices, en este último bloque, también dato importante, lo tuvimos aquí. Usted puede elegir a la persona por la que va a votar
ubique su casilla, por favor, como bien decimos, ubique su casilla, revise muy bien. Si usted quiere ir a votar con su propio pluma, su propio crayón, puede hacerlo. Dato importante también, le recordamos que el IEM nos enseñó aquí que usted puede votar con una palomita, puede votar con una cruz, puede votar con una palabra, cuenta, sí, o con la palabra sí, con por sí, con un corazón, o sea, con las afirmaciones. Y también, si usted se equivoca, también es importante que le recordemos es que si usted dice, no, por no, puede poner la palabra no y también después corregir por el que usted quiera. Lo importante es que salga a votar este próximo 2 de junio y podamos ser parte de esto que será, yo creo que sí, mi querido Héctor, es la posibilidad de seguir estando en un país de libertades, en un país democrático. Si no, pongámosle de otro nombre, y busquemos una reforma constitucional y hagamos otra cosa, si no queremos que haya sea democrático. Yo voy a retomar un poco de esto, sobre todo porque es el último bloque, efectivamente. Yo creo que hay muchos temas con los cuales yo me quedo en la sensación de que hay mucho de qué hablar, porque dejamos de lado el tema de seguridad, eso por un lado, el tema de la protección a los candidatos, que también fue un asunto que fue muy crucial. Exactamente visible en este proceso electoral de manera particular, pero a mí, por ser el último bloque, me gustaría hacer énfasis en una situación. Efectivamente, sí, en hacer el llamado a que participen, a que salga la ciudadanía a votar. Yo sé que el panorama que planteamos no fue el más halagador, yo sé que las circunstancias en las que se encuentra nuestro país, nuestro estado, nuestros distritos, nuestros municipios, de pronto no son los más halagüeños, pues, que nos inciten a decir, creo completamente en las instituciones. Yo entiendo en cierto sentido por qué mucha ciudadanía de pronto no tiene la confianza de acudir a votar porque siente que los problemas que enfrenta no se le solucionan. Es entendible, pero, y es aquí donde quiero hacer el énfasis, no solo es salir a ejercer el voto en esta jornada de este próximo domingo. Muchas veces pensamos que la democracia solamente es eso, ir a tachar una boleta, que eso es muy importante, porque esto ayuda a que las personas que elegimos, ya sea, aunque a usted le guste llamar así, el menos peor, tenga la oportunidad de incidir en la política pública. Los procesos democráticos son mucho más profundos que eso y va más allá de una jornada electoral, cuando como ciudadanos asumamos cívicamente lo que nos corresponde. No solamente vamos a elegir a nuestros representantes populares para las cámaras, los congresos, los ayuntamientos o la propia presidencia, sino también llevar más allá este esfuerzo de realmente incidir. ¿Y cómo es esto? Pues participar en los organismos que exigen transparencia, participar en los organismos que luchan contra la corrupción, participar en estos consejos que buscan de alguna manera incidir en el diseño de políticas públicas. Cuando como ciudadanía empecemos a realmente a meternos en todos estos temas, entonces podemos ir comenzando a incidir en todos estos institutos que, como refería Lupita, que efectivamente es así, de acuerdo al propio INEGI, podemos incidir en institutos políticos que son los más señalados por corrupción y más opaces, que son justamente los partidos políticos y que son los que toman las decisiones sin tomar en cuenta a la gran mayoría de la población. Entonces hay que entender como ciudadanos, nada más y cierro con eso, que la vida democrática del país no solamente es la jornada electoral, que es muy importante. Tenemos que participar, aludiendo un poco a lo que decía Chucho, pues siguiendo obviamente la vía legal, la institucional. Si tenemos alguna denuncia, acudamos a las propias instituciones, presentemos los elementos. Hay a veces incluso posibilidad de hacerlo de manera anónima para no ponernos en riesgo, que es muchas veces el argumento. Claro. Pero con eso dejar huella de que sí se pueden hacer las cosas y empezar a presionar desde ahí. No solamente es ir tachando la boleta, es participar siempre en la vida pública. Pues sí, es ficenet.fgr.org.mx, donde se pueden hacer las denuncias por presuntos delitos electorales. Y bueno, en cuanto a los números y la elección del domingo, bien interesante, porque cheque usted, vamos a elegir más de 20,000 cargos o puestos de elección popular en 32 entidades del país. Presidentes municipales, exacto, diputados. Un presidente de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales,
federales. Están en juego 8 gubernaturas, no es el caso de Michoacán, una jefatura de gobierno, 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales. Todo esto es lo que se disputa el próximo domingo 2 de junio. Por eso la importancia de salir a votar, por eso la importancia de participar. Y bueno, al final del día usted tiene todas las herramientas para poder consultar, para poder ver. Ya los estuvo escuchando, ya los estuvo viendo en los medios, en la radio, en la televisión, en internet. Yo lo que creo es que hoy esta es la oportunidad que tenemos para salir a ratificar la democracia que podemos vivir y las libertades que tenemos en este país, ¿no? A final de cuentas, es eso. Lau, el voto es un poder ciudadano. Exacto. Porque como dices, ratificas, le das la confianza otra vez a ese candidato o a ese partido para que te siga gobernando o no. Y mi reflexión final sería, pues está bien, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que lo único que va a tener de un político es lo que les dan en la época electoral, la despensa, la bolsa, el tinaco, la pipa de agua, lo que sea. Pero recuerde que a la hora que usted está en la urna, está usted solito y su alma. Ahí puede usted votar libremente por quien quiera. Si usted quiere recibir las dádivas que en este momento le dan, bueno, pues ya es decisión de usted, pero recuerde, cuando usted va a votar, está usted y su conciencia ahí, Nadie solitos. Nadie va a saber. Nadie va a saber. No, ya le dijimos, y si le piden foto, porque el otro día me escribieron, me dijo, si me piden foto, mándele la foto y luego le pone no. Y dice, es real, porque Pues se lo sí. preguntamos a nuestra Claro. consejera que tuvimos aquí, Claro. no, y vote por quien usted quiera. Wow. Así que ahí la tiene. Muchísimas gracias, señor Marcha. No, hombre, pues muchas gracias. Recuerda salir a votar temprano el próximo domingo 2 de junio. Sí. Oye, felicidades a nuestras cumpleañeras del búnker. Del mes. Muchas felicidades, aunque las dos sean Géminis. Pues ya que... Así nos De que nos quieren, de así que nos quieren, apretan. así nos quieren, ¿para qué te haces? ¿No? Bueno, Ahora muchas resulta. felicidades. ¿No? Gracias. Muchas gracias, señor Marcha. De nada, señora María. El mes cumpleañero. El mes cumpleañero. No, ya después pasando la elección va a ver qué fiestota vamos a hacer aquí en el búnker, ¿no? Lo vamos a hacer, es más, vamos a cerrar y lo vamos a festejar. Gracias, señor Marcha. Señor Tapia, que le vaya a usted muy bien, es un placer, como siempre. Como siempre, un gusto. La invitación nada más para que a través de la radio y la televisión y en las redes sociales estén al pendiente de la información permanente que vamos a estar proporcionando sobre el desarrollo de la jornada electoral. Todo el domingo vamos a estar Todo el ahí. domingo vamos a estar Bueno, informando. las cosas como son. Claro. Y la invitación a que estén al pendiente, vamos a dialogar todavía en el búnker, pero a lo mejor sería pertinente la próxima sesión hacer un análisis de lo que sucedió durante la jornada. Sin duda, sin duda. Por ahí nos vamos a estar viendo. Que pase muy buena noche. Le reitero que está pues con nosotros. Acompáñenos en los búnker, las repeticiones y los espacios en las plataformas digitales y en la radio Este y no la se va a televisión. repetir. No, creo que este no. Pero bueno, tenemos el electoral, que ya lo estuvimos platicando con la producción, que es donde le van a decir a usted y lo van a volver a decirle, mire, puede votar así, puede hacerlo así. El Instituto Electoral de Michoacán nos va a estar ayudando con esto. Así es que recuerde, estamos en el búnker político. Nos vemos pronto.